Reglas generales para formar distribuciones de frecuencia, presentado por Lina Maldonado y Laura Camacho. Rango. Es la diferencia o resta entre el dato mayor y el dato menor. Cuando el rango es un número alto, quiere decir que los valores de las series se encuentran bastante distribuidos. Y si por el contrario el rango es un número más pequeño, quiere decir que los valores de las series se encuentran cerca. Por ejemplo, datos del peso en kilogramos de 20 personas. Para encontrar el rango de un conjunto de datos, es necesario hacer una lista para identificar los números más altos y los más bajos. Una forma sencilla es poniendo los números en forma ascendente de la siguiente manera: 50, 51, 52, 53, 55, 56, 59, 60, 63, 65 y 68. Luego se busca el valor máximo y mínimo. En este sentido, el valor mínimo sería 50 y el valor máximo 68. Por último, para obtener el rango, se realiza una resta de los valores, es decir, 68 menos 50, dando como resultado 18. Entonces, el rango equivale a 18. Nuevo rango. Para hallar el nuevo rango es necesario conocer el número de intervalos y la amplitud para ser multiplicados y así obtener el nuevo rango. Número de intervalos. Se representa con la letra K y es el número de casillas que se hacen en la tabla. Para encontrar el número de intervalos se usa la regla de Sturges. 1 más 3,3 logaritmo por el número de datos. En este caso el número de datos sería 20. Se realiza la operación dándonos como resultado 5,33. Como no se pueden hacer 5,33 casillas en la tabla, este se deja como número entero, es decir, dándonos como resultado 5, es decir, que el número de intervalos equivaldría a 5. La amplitud es la división entre el rango y el número de intervalos. Se reemplaza, es decir, 18, que equivale al rango, y se divide por 5, que es el número de intervalos, dándonos como resultado 3,6. Como 3,6 no es número entero y estamos trabajando con números enteros, lo aproximamos a 4. Y por último, para obtener el nuevo rango, multiplicamos el número de intervalos por la amplitud, es decir, 5 por 4, que nos daría resultado 20. Se observa el resumen de los datos anteriormente obtenidos. Rango igual a 18, número de intervalos 5, amplitud 4 y nuevo rango 20. Se observa la diferencia que hay entre el rango y el nuevo rango. Esta diferencia es de 2. De esta manera se disminuye 1 al menor dato y se aumenta 1 al mayor dato. Es decir, 50 disminuiría a 49 y 68 aumentaría a 69. Para ser representados en la tabla, tenemos en cuenta la amplitud, es decir, 4. Para ordenar los datos, empezamos desde el 49. 49 más 4 nos daría 53. 53 más 4, 57. 57 más 4, 61. 61 más 4, 65. Y 65 más 4 nos daría 69. Intervalos de clase. Estos permiten encerrar parte o cierta cantidad de datos de una variable, es decir, entre 49 a 53, 53 a 57, 57 a 61, 61 a 65 y 65 a 69. Para agrupar los datos es necesario definir el límite inferior y superior de clase, ya que la diferencia entre los límites determina el intervalo.
Por ejemplo, en este caso el límite inferior sería 49 y el límite superior 53. Estos intervalos de clases se restan dando como resultado 4. A cada intervalo de clase se le asigna su frecuencia correspondiente. Amplitud del intervalo es la diferencia entre los dos extremos de los límites superior e inferior. Por ejemplo, los valores que comprenden entre 49 y 53, siendo su amplitud de 4 unidades. Marcas de clase es el punto medio o promedio de cualquier intervalo y se obtiene al sumar los límites del intervalo y dividir este valor entre 2. La marca de clase se representa por x sub i y se expresa matemáticamente de la siguiente manera: x sub i es igual al límite inferior más límite superior dividido en 2. En el primer intervalo, el límite inferior sería 49, más el límite superior, que es 53. La suma da 102, dividido en 2 da como resultado 51, que sería la primera marca de clase. Frecuencia absoluta es el número de veces que se repite un valor en un estudio estadístico y se representa por f sub i, donde el subíndice representa cada uno de los valores. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos representados por n. La frecuencia absoluta es muy utilizada en estadística descriptiva y se puede utilizar con las variables cualitativas, cuantitativas, discretas y continuas. Además, se utiliza para calcular la frecuencia relativa. En el primer intervalo se seleccionan los números 49, 50, 51 y 52, pero no el 53, ya que se presenta en el intervalo número 2. En este caso habría 4 datos del intervalo número 1. Luego se continúa con el siguiente intervalo, donde aquí se selecciona del 53 al 56, en el cual habría 7 datos, y así sucesivamente se realiza con los demás intervalos. Y la suma de las frecuencias es igual a 20, es decir, el número total de datos. Frecuencia relativa es el resultado de dividir la frecuencia absoluta de un determinado valor entre el número total de datos. Se representa por h sub i y la suma de las frecuencias relativas es igual a 1. Y matemáticamente se expresa de la siguiente manera: h sub i es igual a f sub i sobre n. h sub 1 es igual a f sub 1 sobre n, donde f sub 1 es 4 y n es el número total de datos, que sería 20. 4 dividido en 20 da como resultado 0,2 y así sucesivamente con los demás intervalos se realiza. Frecuencia acumulada es la suma de frecuencias absolutas de todos los valores iguales o inferiores al valor considerado. Se representa por f mayúscula sub i. Para calcular la frecuencia acumulada hay que ordenar los datos de menor a mayor. Tras tener los datos ordenados y tabulados, la frecuencia acumulada se obtiene simplemente de ir sumando las frecuencias absolutas con la anterior, es decir, el primer grupo más el segundo grupo y así sucesivamente. En este caso se sumaría 4 más 7, que da 11. 11 más 3 da 14. 14 más 2, 16. Y 16 más 4 daría 20. Ojiva mayor que. La base representa los intervalos de clase y las alturas, las frecuencias absolutas acumuladas mayor que f sub i. Para graficar la ojiva mayor que se necesita la frecuencia complementaria, la cual se obtiene restándole al total de datos la frecuencia acumulada. En este caso, el total de datos sería 20 y la frecuencia acumulada del primer intervalo es 4. Dándonos como resultado 16, que sería nuestro primer punto. Luego 20 menos 11 quedaría 9,
el cual sería el segundo punto. El tercer punto sería 6, el cuarto punto sería 4 y el quinto punto es 0. Se procede a unir todos los puntos para así obtener la gráfica de la ojiva mayor que. Ojiva menor que. La base representa los intervalos de clase y las alturas, las frecuencias absolutas acumuladas menor que f sub i. En el primer intervalo la frecuencia absoluta acumulada es 4, el cual sería el primer punto. Luego el segundo punto sería 11. El tercer punto se ubica en la frecuencia absoluta 14 y así sucesivamente hasta unir todos los puntos para obtener la gráfica de la ojiva menor que.